Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hemos llamado Participación Ciudadana durante la Convención Constitucional hacia una visión compartida. Agradecemos a todos quienes se han conectado a través de la plataforma Zoom, también que nos están viendo a través de YouTube. Este video, el video de esta sesión va a ser grabado y va a estar disponible para consultas posteriores en nuestro canal de YouTube, donde también tenemos otros videos de las cosas que hemos hecho previamente y también vamos a seguir subiendo material en el futuro. Como es de público conocimiento, mientras no se decida lo contrario, el 10 y 11 de abril estaremos eligiendo, entre otros cargos, a las y los convencionales que tendrán la misión de redactar la nueva Constitución. Pero antes de que avancen a redactar un contenido de un nuevo texto constitucional, tendrán que definir distintos aspectos en relación a cómo van a trabajar, cómo se van a organizar para alcanzar su resultado. Y eso tendrá que considerar, por supuesto, la participación ciudadana, de qué forma esta participación ciudadana va a aportar al trabajo de los convencionales y qué mecanismos específicos van a estar considerados para permitir esa participación. Este es un tema que ha estado bastante en la palestra. Ha habido propuestas de distintos centros de pensamiento, de sectores políticos, de redes de organizaciones, desde la academia también, respecto a cómo considerar la participación ciudadana, qué mecanismos implementar, el rol que debiera tener la participación, y en general lo que hemos visto es que ha sido por un reconocimiento de la participación ciudadana como algo central en este proceso. Obviamente es un derecho que tenemos todos y todas a participar en los asuntos, asuntos públicos, pero también la participación ciudadana es algo importante para legitimar el proceso, para mejorar sus resultados, y no creo que sea arriesgado decir también que hay hoy día altas expectativas de la importancia que tendrá el involucramiento de la ciudadanía en la Constitución. Entonces, todas estas propuestas han girado en destacar estos aspectos. Y lo que hemos querido hacer desde el PNUD es generar este espacio para aportar a la reflexión sobre el tema, entendiendo lo importante que debe ser la participación desde nuestro punto de vista para el proceso. Y además hemos querido también contribuir, y hoy día vamos a estar hablando de un documento que hemos preparado también en torno a este tema. Tenemos 5 panelistas que nos van a estar presentando hoy día. Nos acompañarán Javier Asensio, quien es investigadora asociada de la Fundación Rumbo Colectivo; Bernardo Pardo, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Consuelo Alvial, que es directora ejecutiva del Instituto Libertad; y Gonzalo de la Maza, profesor titular de la Universidad de los Lagos en Santiago. Como yo le decía, además, Marcela Ríos, que es representante residente asistente del PNUD, estará presentando los puntos centrales de este documento, que es la contribución nuestra a la reflexión sobre la participación durante la convención. Y para dar un inicio formal a esta actividad, y también para enmarcar la actividad y también el compromiso del PNUD con el apoyo al proceso constituyente, voy a dejar con ustedes a Claudia Mojica, que es nuestra representante residente. Claudia tiene más de 20 años de experiencia profesional en relaciones internacionales. Antes de su nombramiento en el PNUD en Chile, se desempeñó como directora adjunta de las Américas en el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, y fue oficial principal de Asuntos Políticos y líder del equipo para América del Sur en dicho departamento. Su experiencia en misiones de paz ha incluido asignaciones en Burundi, Costa de Marfil, Guatemala, Haití. También trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra y en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York. Claudia, el micrófono es tuyo. Gracias, Felipe, y muy buenos días a todas y todos. Quisiera comenzar por agradecer y saludar a las distinguidas personalidades de la academia, sociedad civil y centros de pensamiento que nos acompañan hoy como panelistas, y también a todas y todos quienes nos acompañan en la transmisión que estamos teniendo. Tengan muy buenos días. Como lo decía Felipe, para nosotros el PNUD es realmente un agrado darles la bienvenida a este evento sobre participación ciudadana durante la Convención Constitucional, donde buscamos efectivamente contribuir a la reflexión respecto de los mecanismos que están disponibles para favorecer esta participación ciudadana durante el funcionamiento de la Convención. El objetivo del espacio es entonces compartir ideas, pero también experiencias que permitan favorecer un proceso constituyente con amplio involucramiento de la ciudadanía. Estamos convencidos de que la presentación de propuestas y recomendaciones, donde sea posible buscar y encontrar visiones compartidas, ayudará a facilitar la labor de la Constitución para definir y viabilizar mecanismos de participación, propiciando al mismo tiempo los acuerdos al interior de la Convención misma.
Como lo sabemos, en el caso de Chile, el proceso constituyente fue lanzado después de un periodo de movilizaciones sociales como una respuesta institucional del Estado a las demandas ciudadanas. Los resultados que vimos en el plebiscito del 25 de octubre dan cuenta de un proceso que inicia con un amplio apoyo y expectativas de que quienes integren la convención representen efectivamente los intereses de la ciudadanía. Y es por ello que favorecer espacios de participación durante el proceso constituyente será central para incorporar de manera amplia a la sociedad en el debate, considerando también el valor que estos espacios tienen como un factor de legitimidad y como mecanismos para favorecer que las diversas visiones e intereses de la ciudadanía se vean reflejadas en el nuevo texto constitucional. Desde la perspectiva y los mandatos de Naciones Unidas, los procesos de cambio constitucional son oportunidades para crear una visión compartida del futuro de los países que se embarcan en ellos, con impactos profundos y duraderos en términos de paz, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible, es decir, los pilares que componen el trabajo de nuestra organización. Y por ello, bien lo señalaba nuestro secretario general, Antonio Guterres, que estos procesos de redacción de nuevas constituciones son ante todo soberanos, liderados por actores nacionales, pero creando al mismo tiempo espacios para promover valores democráticos y estándares internacionales como la participación, la transparencia y la inclusión. Y desde Naciones Unidas tenemos entonces este compromiso de brindar asistencia constitucional respetando la ciudadanía de cada nación y promoviendo estos estándares internacionales desde un enfoque centrado en las personas. Y en este contexto, más específicamente para el PNUD, esta asistencia constitucional es una importante línea de trabajo a nivel mundial y en los países donde tenemos nuestras oficinas, ya que las constituciones suponen un pilar fundamental para dar un marco legal e institucional a los temas centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que, como sabemos, promueve entre sus objetivos sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En el caso de Chile, esta será la primera constitución redactada por un órgano electo por sufragio popular exclusivamente para este fin, la Convención Constitucional, que además será la primera en el mundo con paridad entre mujeres y hombres, además de contar con escaños reservados para pueblos indígenas. Y con ello, junto con generar este espacio de reflexión, nuestra oficina de PNUD también tiene el agrado de presentar el día de hoy un documento que ofrece un análisis de los mecanismos de participación ciudadana que han sido utilizados en distintos casos de reemplazo constitucional en el mundo, así como otras experiencias que han involucrado a la ciudadanía en instancias de deliberación institucionales. Es el documento que nuestra representante asistente estará presentando en unos momentos. Con esta publicación esperamos dar un aporte concreto para orientar e informar a actores políticos y sociales sobre las diversas alternativas para construir un proceso de redacción del nuevo texto constitucional que incluya a todas y todos. Esperamos también compartir buenas prácticas que sirvan como referente para que la ciudadanía pueda involucrarse y aportar activamente durante cada una de las diversas etapas del proceso. Desde PNUD, una vez más, agradecemos su participación en este evento y también su compromiso y colaboración, y desde ya les invitamos a seguir trabajando conjuntamente en este importante desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Con esas ideas en mente podemos dar inicio a las presentaciones de las y los panelistas. Quisiera explicarles brevemente algunos aspectos de estas presentaciones. Cada panelista tendrá 10 minutos para su exposición. Yo intentaré que se mantengan dentro de ese tiempo. Y al final de la ronda de exposiciones hemos considerado un espacio para preguntas y respuestas. La plataforma Zoom tiene la posibilidad de hacer preguntas en la parte inferior de su pantalla, de la sección preguntas y respuestas. Por favor, hagan a través de ese lugar sus preguntas y nosotros intentaremos ir capturándolas para hacérselas en su momento a los distintos panelistas. Si ustedes quieren, pueden hacer preguntas para todos o dirigirlas directamente a uno de los panelistas. Como les digo, idealmente que se mantengan dentro de los 10 minutos las presentaciones. Como bien decía, como avisé yo en un comienzo y como dijo Claudia también, vamos a partir con la presentación de Marcela Ríos, que nos va a dar a conocer los puntos centrales de un documento que hemos sacado hoy respecto a la participación ciudadana durante la convención.
Marcela Ríos es nuestra representante asistente. Ella es doctora y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, México, y bachiller en Sociología y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de York, en Canadá. Es especialista en política comparada de América Latina y estudios de género. Es autora de diversos artículos sobre democracia en América Latina, sistemas electorales y política e igualdad de género. También ha coordinado la investigación y redacción de diversos productos de conocimiento del PNUD, y por más de una década ha coordinado el área de gobernabilidad del PNUD. Ha integrado las comisiones asesoras presidenciales para la reforma del sistema de pensiones, contra conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, y para la reforma al sistema electoral. Marcela, cuando quieras. Veo que estamos teniendo un live de lo que es conciliar vida familiar y trabajo, así que, oye, muchas gracias. Quiero sumarme a las palabras de Claudia de agradecimiento de nuestros panelistas, quienes han aceptado acompañarnos. Voy a compartir pantalla. Como decía Felipe, este es un documento que hemos venido trabajando hace muchos meses. Desde el PNUD hemos estado trabajando para aportar al proceso constituyente. ¿Se ve bien ahí en pantalla completa? ¿Sí? Y es un trabajo colectivo. Ayer salió una nota en La Tercera y está ya disponible en nuestra página web. Queremos compartir, por lo tanto, este documento que se centra en recomendaciones de estándares normativos y también de la experiencia comparada a nivel mundial de cómo otros procesos constituyentes y órganos constitucionales electos han incorporado la participación de los ciudadanos y las ciudadanas durante el proceso de redacción constitucional. Las constituciones son producto de una amplia deliberación democrática, son verdaderos contratos sociales, tienen la oportunidad, digamos, de prevenir conflictos, de promover la paz y el desarrollo humano sostenible. El trabajo de Naciones Unidas y del PNUD en particular en la asistencia constitucional está orientada por estos principios y le entregamos un enorme valor a los procesos constitucionales justamente porque tienen este potencial de construir pactos sociales, contratos sociales que permitan avanzar el desarrollo, la paz y el respeto de los derechos humanos. Desde el trabajo que nosotros hemos estado haciendo y el foco que plantea el documento es que los órganos electos especialmente, nosotros en el 2015 publicamos un informe sobre mecanismos de cambio constitucional en el mundo donde veíamos que las constituciones, los reemplazos constitucionales pueden ser escritos de distintas formas, con distintos órganos, ya sean designados o por los congresos habituales, pero también por órganos electos específicamente para esta función, como son las convenciones y las asambleas constituyentes. Estos son órganos de naturaleza representativa porque los ciudadanos y ciudadanas eligen representantes que son quienes son los que deliberan y redactan esos textos. Entonces, la participación ciudadana es una dimensión que complementa, que enriquece, que acompaña a estos mecanismos de naturaleza representativa. Nuestro documento, Mecanismos de Participación, que acabamos de lanzar, y recomendaciones para la Convención Constitucional, Experiencia Internacional, Estándares y Recomendaciones, se centra, por lo tanto, en esta dimensión participativa que es complementaria a la representación. Entonces queremos ir no solo a los mecanismos de elección, que eso lo vimos en el documento del 2015, sino que acá nos concentramos específicamente en qué se puede hacer durante estos procesos para incorporar a la ciudadanía de manera activa, como lo han hecho los distintos países. Y lo primero es que no existe un modelo único ni una forma única de organizar la participación ciudadana. Lo que encontramos en el documento y que compartimos es que existen, por lo menos nosotros agrupamos en tres grandes formas: contribuciones, muchas veces escritas, explícitas, que se hacen para, ya sea a través de redacción de artículos, de capítulos, propuestas que se entregan a la convención, a las asambleas constituyentes. Esos son algunos de los países donde se recibieron contribuciones formales para el texto constitucional.
También algunos países han realizado ejercicios de cuestionarios o encuestas para acompañar los procesos de deliberación y complementar el trabajo de las convenciones constitucionales. Y finalmente, una enorme cantidad de países organiza actividades presenciales, audiencias, asambleas públicas, reuniones con especialistas o con grupos de interés. Por ejemplo, si se está discutiendo el capítulo de derechos laborales, o reuniones específicamente con sindicatos, con actores involucrados en el mundo del trabajo, en la discusión respecto de los derechos de pueblos indígenas, con comunidades, con los pueblos, etc. Y también reuniones con minorías o grupos históricamente marginados, como fue el caso en particular, por ejemplo, buenas prácticas de aquello en las asambleas constituyentes de Ecuador y Bolivia. También se han realizado conferencias paralelas a las convenciones o a las asambleas para tratar con ciudadanos y ciudadanas temas específicos o una discusión general de los textos constitucionales de manera complementaria. Aquí cabe rescatar que la mayoría de estos mecanismos no son necesariamente vinculantes, sino que han sido más bien de carácter consultivo para acompañar los procesos de deliberación. Encontramos también que hay otras formas quizás más innovadoras de participación que hemos visto más recientemente. Primero, estas campañas de colaboración abierta, o lo que se conoce en inglés como crowdfunding, que permiten recoger aportes concretos, especialmente en años recientes, gracias a las nuevas formas tecnológicas que permiten la participación de grandes números de personas y el procesamiento de datos de manera más masiva, y estos son los casos de Islandia, Egipto, Túnez, la Ciudad de México, recientemente han utilizado alguna forma de este mecanismo. También algo muchísimo menos usado, pero que ha sido ampliamente discutido también en recientes debates en nuestro país, tiene que ver con el mecanismo de asambleas ciudadanas, que son integradas por personas seleccionadas de manera aleatoria, asegurando que hay una representación de todos los sectores de la ciudadanía, y que cada ciudadano o ciudadana tiene la misma chance de ser electo a estos espacios de deliberación. Y estas asambleas se han realizado de manera también paralela. Los casos más paradigmáticos, digamos, en procesos constituyentes son los de Islandia y de Irlanda. En Irlanda en particular han utilizado este mecanismo ampliamente, no solo para redactar un texto completo, sino para las reformas constitucionales específicas. Por ejemplo, ha sido muy comentado el caso de la discusión sobre la despenalización del aborto, la liberación del aborto en Irlanda a través de este mecanismo. Una de las cosas que nos parece importante como gran resultado de esta reflexión y análisis de los procesos constituyentes en los últimos 50 años y más, es que no existe un método único ideal, no existe un mecanismo perfecto de participación, no hay un estándar único o un modelo a seguir que nosotros pudiéramos decir, este es el estándar al que hay que llegar, o estos son los mecanismos que hay que seguir de manera directa. Y también es algo que nosotros analizamos en profundidad para cada mecanismo en el documento, es que existen ventajas y desventajas para cada uno de ellos. En su mayoría, y en términos de las desventajas, queremos poner acento también acá que no todo es virtuoso, sino que también existen problemas en términos de que algunos de estos mecanismos toman una gran cantidad de tiempo para implementar, algunos implican el gasto de recursos muy alto, por ejemplo, los mecanismos de selección aleatoria, montar ese tipo de mecanismos es altamente costoso, toman tiempo, en todos los países se han enfrentado con una dificultad muy importante de respecto de cómo sistematizar la información y asegurar que esa información sea utilizada, y por último, los procesos de convocatoria son altamente sensibles en la medida que muchas veces la manera que se organizan estos mecanismos de participación puede terminar reproduciendo exclusiones de sectores de la población que tienen acceso habitual a mecanismos de participación en relación al Estado. Entonces, son algunas de las desventajas que hay que ver específicamente con cada mecanismo.
Lo importante nos parece recalcar que se pueden usar distintos mecanismos de manera complementaria y simultánea, no hay que optar por una sola forma, se pueden complementar, y que la mejor opción depende siempre de cada país, del contexto histórico, de los estándares de participación en cada país, del tiempo que se tenga disponible, del presupuesto, de la capacidad que tenga el órgano constitucional de sistematizar la información y de la familiaridad que tenga la ciudadanía con las distintas prácticas instaladas. Respecto de los principios, y esto es algo que más allá de los mecanismos específicos que hemos encontrado en la experiencia internacional, nos gustaría poner énfasis en ciertos principios que se desprenden ya sea de órganos, de marcos normativos internacionales en materia de derechos y en materia de buenas prácticas de gobernanza, que nos parece que son esenciales y que tienen que ser transversales a la hora de poner el foco en la selección de mecanismos de participación. Con independencia de los mecanismos que se utilicen, que se terminen adoptando, debería asegurarse el cumplimiento de principios que generen un amplio involucramiento de la ciudadanía, resguardando que la sociedad en su conjunto pueda participar y que la capacidad de influencia no se restrinja solo a un sector, reproduciendo así desigualdades estructurales que existen en el país. Eso es algo que además por todo el trabajo que el PNUD lleva haciendo respecto de desigualdades y que hemos venido evidenciando a lo largo de la última década, queremos poner especial foco, que nos parece muy importante que los mecanismos de participación no contribuyan a reproducir desigualdades, sino que por el contrario den la oportunidad de desmantelar desigualdades. Los principios rectores, por lo tanto, primero son para el funcionamiento de la convención, el principio de participación, obviamente, una participación lo más amplia posible, el principio de transparencia, y acá se ha discutido ya bastantes propuestas que hay planteadas. Lo que nos parece a nosotros es que el mínimo para la convención constitucional debería ser el estándar legal que se le exige a todo órgano público en Chile como base. Digamos, ese es el ¿no? El requisito de transparencia activa y los estándares que se establecen en la Ley de Acceso a Información. Y finalmente, como ya hemos dicho, el principio de inclusión, que implica que se tenga especial preocupación por incorporar a todos los sectores de la sociedad, teniendo claro que no todas las personas tienen los mismos niveles y la misma posibilidad de acceder, por ejemplo, a través del uso de tecnologías y de Internet. No todos los ciudadanos y ciudadanas tienen conexión, tienen tiempo, tienen educación digital, y si todos los mecanismos de participación solo utilizan tecnologías de ese tipo, vas a terminar excluyendo a ciertos sectores. Otros principios que tienen que estar presentes también a lo largo y que tienen que ser transversales son reglas claras. Me parece que eso es muy importante, que todo el mundo entienda cuáles son las reglas de participación, cómo se accede, quién puede participar, etcétera. Desde el principio, transparencia, reglas claras, trazabilidad. Esto es muy importante. Nosotros en el 2017 publicamos un estudio respecto de la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo en Chile, y una de las principales quejas, digamos, de la sociedad civil y de los ciudadanos y ciudadanas tenía que ver con que no tenían claro cómo era utilizada su participación, sus opiniones, cómo terminaba siendo utilizada, y por eso es muy importante que la convención tenga una transparencia respecto de cómo se toman las decisiones, con qué evidencia, que exista trazabilidad respecto de los procesos de participación, una rendición de cuentas activas respecto de lo que se hace, cómo se hace, y como hemos dicho anteriormente, el uso de la tecnología siempre y cuando aporte, sea útil, no por usar tecnología en sí misma, y teniendo muy en claro que la tecnología tiene que ser con un criterio de inclusión. El proceso participativo tiene distintas etapas y los distintos mecanismos, y hay que tener presente que estos principios que acabamos de plantear tienen que estar considerados en todas esas etapas: en la convocatoria de los procesos de participación, en la selección de quiénes van a participar o no, en la recepción de los aportes de las personas o grupos que quieran aportar, en la sistematización de la información y en la forma en que se usa esa información. Finalmente, las recomendaciones que nosotros hacemos, ya, terminando.
tenemos una lista larga y desarrollamos más en profundidad en el documento, los invitamos a todas y a todas a mirarlo, pero una síntesis de las recomendaciones es que los mecanismos y procedimientos de participación en el reglamento tienen que estar en el reglamento. Vamos a lanzar un documento con recomendaciones respecto al tema del reglamento. Aprovecho de pasar el aviso acá, pero una de las cosas que nos parece que ese reglamento tiene que incorporar son los criterios, mecanismos de participación. Todo el proceso debería estar acompañado por estrategias de formación ciudadana que le permitan a las personas de todos los sectores poder entender y acceder a los mecanismos de participación. Como decíamos antes, es muy importante complementar, y esto pandemia mediante, esperemos que en algún momento vaya a ser posible organizar algún tipo de actividad presencial para complementar los mecanismos remotos, porque sabemos por la experiencia acumulada que en la interacción presencial permite unas ciertas dinámicas de diálogo, de deliberación, que no permite el uso de las tecnologías. Y la tecnología, por supuesto, permite cosas que no permite lo presencial. Asegurar el principio de inclusión a través de medidas activas, y acá pensando en las poblaciones con discapacidad, con dificultades para acceder al idioma, a la traducción, etc. Asegurar el equilibrio de género, por supuesto, el principio de paridad a lo largo de todos los mecanismos de participación, y organizar un proceso que permita el involucramiento de los territorios de las comunidades. Eso hay muchas propuestas sobre la mesa, pero nos parece muy relevante, por ejemplo, tratar de generar audiencias de la convención en todas las regiones y también generar algún mecanismo formal, explícito, de rendición de cuentas y de interacción de los convencionales con los distritos, comunidades y territorios que representan. Respecto de la dimensión de participación de los pueblos indígenas, acá también es una discusión pendiente. Nos parece importante que el reglamento y los mecanismos de participación considere de manera explícita y formal los mecanismos de participación que van a estar disponibles para los pueblos indígenas, incluyendo la forma en que se va a operacionalizar el mandato sobre consulta en el que establece el convenio 169 de la OIT, propiciar además, simultáneo, paralelo con esto, un vínculo permanente de los representantes indígenas con las comunidades y pueblos que los representaron, esto en particular respecto de los 17 convencionales electos en escaños reservados. Nos parece muy importante como recomendación que el objetivo final del resultado de la participación esté incorporada desde el inicio. No es útil, sobre todo con bajos niveles de confianza institucional como los que se tienen en Chile, organizar instancias de participación cuyos resultados no van a ser utilizados para nada, o no van a ser considerados en la toma de decisiones, o no van a estar a la vista de los convencionales. El proceso de sistematización y el uso de esos datos es esencial para que la participación sea incidente y contribuya a la legitimidad del proceso. Por lo mismo, nosotros sugerimos fuertemente que la organización y la sistematización de los procesos de participación sea organizada por un equipo técnico dependiente de la convención, que tenga especialidad sobre ese tema, que cuente con los recursos humanos y financieros para poder organizar estos mecanismos de participación. Establecer criterios claros, como los decíamos antes, inclusivos de participación, contar con estrategias activas y medios para una estrategia de comunicación y información permanente durante todo el proceso, para que no solo para que el acceso a información sea activa, sino que sea efectivamente un canal permanente de diálogo con los ciudadanos y ciudadanas. Y por último, nos parece importante, y esto también se ha conversado, que exista un mecanismo eficiente, expedito, formal, de la convención respecto de cómo atender a las solicitudes de acceso a información. Tenemos otras recomendaciones en el documento, pero los invito a todas y a todas a leerlo y a compartirlo. Esperamos que esto sea un aporte para el debate y para las decisiones que tienen que tomar los convencionales y las convencionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, te pasaste unos minutitos, pero
necesitamos que estuviera toda la información para la reflexión. Así que muchas gracias. Yo quisiera simplemente recordarles, porque algunas personas lo han estado consultando por el chat, que estaremos subiendo esto, creo que ya está arriba, en el sitio estudiospenud.cl. Ahí pueden descargar este documento para sus consultas. Estoy intentando volver a mi Word. Denme un segundito, por favor. Ahora vamos a seguir con las presentaciones. Les vuelvo a recordar, cada panelista tendrá 10 minutos para hablar, y quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlas a través de la sección preguntas y respuestas, que está la parte inferior de su pantalla. Ya hay mucha gente que nos está saludando, que se está sumando y nos está hablando a través del chat. Ojalá puedan dejar las preguntas específicas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a seguir entonces con la presentación de Javiera Asensio. Javiera Asensio es abogada de la Universidad de Chile, se ha desarrollado profesionalmente en el sector público, como asesora en los Ministerios de Justicia y Defensa Nacional, como asesora también en la Corte Suprema de Justicia, y actualmente se desempeña como coordinadora legislativa de la bancada de diputadas y diputados de Revolución Democrática. Asimismo, es investigadora asociada al Centro de Estudios Rumbo Colectivo, en donde coordina el proyecto sobre propuestas para el reglamento de la Convención Constitucional. Dejo con usted a Javiera. Javiera, recuerda que tienes 10 minutos. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Marcela y Claudia, por la invitación, bueno, y a todo el equipo por la invitación a conversar sobre la participación en la Convención Constitucional. Nosotros desde Rumbo Colectivo hemos estado elaborando propuestas para el reglamento de la Convención, y de hecho justamente esta tarde vamos a lanzar nuestras propuestas. Y un punto que consideramos que es fundamental que contempla el reglamento es precisamente la participación ciudadana. O sea, no es algo que deba quedar desregulado, sino que es algo que efectivamente debe plasmarse en el reglamento. Voy a compartir pantalla. Ya, entonces, ahora sí voy a retomar. Les estaba contando que nosotros hemos elaborado propuestas para abordar el tema de la participación en el reglamento. Y también un poco pensando en los principios de los que hablaba Marcela recién en su presentación, también hemos pensado más o menos, yo creo que estamos un poco en la misma línea, en algunas consideraciones generales que son previas a la determinación de mecanismos o la determinación de orgánica, etc. Entonces, pensamos primero, bueno, en que existe, previo al reglamento, existe una necesidad de que exista un proceso de educación y pedagogía constitucional que se dé desde ya y durante todo el proceso, para que efectivamente las personas puedan entender qué es lo que está en juego en este proceso y cuál es el modo en el que podrían incidir en él, ¿ya? En el fondo es necesario un poco emparejar también la cancha en cuanto al conocimiento respecto de qué es lo que está sucediendo hoy día en el país en torno al proceso constituyente, y eso requiere de algo que va más allá, digamos, de los convencionales, sino que debe ser una obligación del Estado, de la sociedad civil, de garantizar un proceso de educación y pedagogía constitucional. Por otro lado, bueno, hemos caracterizado que los mecanismos de participación ciudadana deben ser incidentes, deben ser inclusivos, contar con perspectiva de género, con pertinencia cultural, y deben permitir una participación de una sociedad que es una sociedad diversa, que es plural, que es desigual y que es compleja, ¿ya? Por lo tanto, no puede pensarse de manera uniforme los mecanismos de participación, sino que tienen que atender un poco esta realidad. Creemos también que se requiere una institucionalidad en la convención que pueda difundir los mecanismos, que pueda recibir la participación, sistematizar los resultados, ponerlos a disposición de los convencionales y dar cuenta de ello a la ciudadanía. Yo sé que de repente puede parecer un poco burocratizar la convención, pero creemos que sí, efectivamente es necesario que en la convención existan recursos, exista una orgánica y existan profesionales que realicen en el fondo el proceso de la participación de manera adecuada, ya para que efectivamente sea incidente la participación de la ciudadanía. Por otro lado, creemos que además el reglamento tiene que contemplar mecanismos que promuevan la equidad territorial y la descentralización en el trabajo de la convención,
Y en este sentido también pensamos que, por ejemplo, la convención, además de tener sus sedes en Santiago, podría contar con sedes regionales, que podrían ser perfectamente las universidades públicas regionales, ya que fueran un lugar de encuentro de la ciudadanía, donde además los convencionales pudieran efectuar audiencias públicas, y donde desde ahí además existieran facilitadores que permitieran la implementación de los mecanismos, etc. Ocupar en el fondo estos polos de conocimiento que tienen una responsabilidad regional para el proceso de la convención. Además, bueno, la participación online implica hacerse cargo de la brecha digital. Ya vieron un ejemplo, pero en general, en realidad, hoy día, justo en el momento de la pandemia, es claro de que la tendencia va a ser a ocupar muchos mecanismos que impliquen una participación online, pero eso también puede, de cierta forma, ignorar realidades de un montón de personas y grupos que o tienen menos alfabetización digital, o tienen mala conexión derechamente, digamos. Entonces, no puede basarse todo simplemente en participación online. Por otro lado, pensamos también que el principio de transparencia no solo tiene que ser exigible al órgano constituyente, a los convencionales, a lo que suceda en las sesiones, sino que también a los espacios de participación ciudadana que se generen en él. Si queremos generar espacios amplios de participación de la ciudadanía, también tenemos que saber quiénes están participando, qué intereses de cierto modo se están defendiendo, y que exista amplia transparencia también en torno a eso. Por otro lado, también hay un punto que creemos que es bien importante, y que es el tema de la independencia y de la autonomía de la convención, que depende también mucho de su independencia presupuestaria. ¿Ya? Hoy día ya está, bueno, se contempla el presupuesto de la convención en un programa dentro de la partida de la SECPRES, también que es la Secretaría General de la Presidencia, ya fue aprobado en la ley de presupuesto, y bueno, si bien esto se puede suplementar conforme a las normas de disponibilidad de flexibilidad presupuestaria, efectivamente va a ser necesario que se suplemente, porque los montos son muy insuficientes. ¿Ya? Los montos para participación ciudadana son bien acotados, solamente se pueden suplementar conforme a, quitándole un poco a las asignaciones de los convencionales. Entonces ahí también yo creo que si la convención quiere defender su autonomía, va a ser necesario que también pida mayor presupuesto para los desafíos que va a tener que enfrentar para la participación ciudadana. Por eso nuestras propuestas van como básicamente en estas líneas, en cuanto a los órganos de la convención, a los mecanismos de participación, a ciertas medidas de acceso, seguridad e inclusión que hay que tener en cuenta, atender a grupos específicos, y transparencia y acceso a la información. En cuanto a la orgánica, esto es, nosotros pensamos, bueno, pensamos que en el reglamento debiera existir, además del pleno, debiera existir una mesa directiva, ya una mesa directiva con un número bastante amplio de representantes, para que también pueda efectivamente ser representativa de la convención, de la diversidad de la convención. Y en esa mesa directiva, bajo esa mesa directiva debieran existir varios comités, ¿ya? Y uno de ellos debiera ser un comité de participación ciudadana, que debiera ser básicamente el órgano político que esté a cargo de la participación ciudadana, compuesto por convencionales, ¿ya? Y bajo ese comité de participación ciudadana el comité de participación ciudadana debiera supervisar el trabajo de una secretaría de participación, ¿ya? Que sería el órgano técnico que estaría finalmente llevando a cabo las actividades que la convención decida. ¿Y por qué lo pusimos como una secretaría de participación y no como una secretaría, como un órgano dentro de la secretaría técnica, por ejemplo, que era también una de las opciones? Porque consideramos que es relevante que el órgano o la institucionalidad en materia de participación esté a un nivel político alto, digamos. Entonces, si estaba quizás dentro de la Secretaría Técnica, podría estar muy lejos finalmente de las decisiones políticas que las iban a tomar, y creemos que debe tener un nivel al igual que la Secretaría Técnica. Sabemos que lo que hoy día sí va a existir es una Secretaría Técnica. Estas son propuestas que estamos formulando, digamos. Pero lo que sí va a existir es una Secretaría Técnica, y nosotros promovemos que ojalá exista entonces una Secretaría de Participación, ¿ya? Pensando en estos órganos, para nosotros el Comité de Participación Ciudadana, que sería este órgano político de convencionales, debería ser quien planificara las actividades, supervisara el trabajo de la Secretaría, propusiera a la mesa directiva convenios y alianzas técnicas, coordinara la implementación de mecanismos, velara por la accesibilidad, la diversidad y la inclusión de los mecanismos,
informara a la ciudadanía de lo que está sucediendo, de cómo puede participar, e informar a la convención respecto de la participación de la ciudadanía, ¿ya? Lo pensamos además que con una integración paritaria, ¿ya? Donde estuviera compuesto por 4 delegados hombres, 4 delegadas mujeres, presidido por un miembro de la mesa directiva, y participara también el director de la Secretaría de Participación sin derecho a voto. Y además también ya, contemplamos además que uno de los miembros con derecho a voto del comité sea un representante de pueblos indígenas. La Secretaría de Participación Ciudadana entonces sería el órgano técnico, en el fondo, quien tendría que dar todos los insumos para que puedan el órgano político adoptar las decisiones, ¿ya? Voy a ir haciéndolo más rápido, atendido en 3 minutos. Y la Secretaría de Participación Ciudadana, entonces, además deberían ser personas de reconocida capacidad técnica en la materia, conformar un equipo multidisciplinario, que estén también sujetos a declaración de intereses y patrimonio, y en las normas de ley del LOB. Y la Secretaría de Participación Ciudadana, además, estaría a cargo de un registro de participación ciudadana y de la página web de la convención, ¿ya? En cuanto a los mecanismos, nosotros hemos pensado en estos mecanismos, en el foro nacional, al estilo islandés, aunque también coincidimos en que puede ser bien complejo la instalación, audiencias públicas, y audiencias públicas que estén no solamente dentro de la convención, no en su sede, sino en las sedes regionales, o que se acerquen a grupos específicos de la población, iniciativa ciudadana de propuesta, reconocimiento de cabildos autoconvocados, cabildos temáticos que sean durante una jornada, durante un día, donde se aborde un tema en particular cuyo resultado sea procesado y entregado a la convención, y comentarios ahorradores, ¿ya? Es importante para esto también que exista una notificación adecuada a toda la población para que sepa cuándo, dónde, cómo participar, que esté todo disponible en distintos formatos, que exista accesibilidad universal, y que existan facilitadores además que puedan efectivamente tener competencias para garantizar la inclusión. Y también creemos que tiene que existir entonces un mecanismo de participación que incluyan a niños, niñas, adolescentes, que tengan particularidades para fomentar la participación de mujeres, de personas privadas de libertad, de personas en sectores rurales y de personas mayores. Creemos que tenemos que ver distintos mecanismos para poder incluir estos grupos específicos. Y por último, también ligeramente, creemos que tiene que existir el principio de publicidad de la convención, un portal web de la convención que sea amigable y que permita además la incorporación de la ciudadanía y la difusión de información, contemplarse el derecho de acceso a la información de la convención, normas de probidad en la función pública y regulación del lobby, un comité especial de probidad y transparencia dentro de la convención, y el registro de participación ciudadana, donde a través de él pueda incorporarse a todas las personas y grupos y participar dentro de los mecanismos que la convención define. Eso es básicamente, estas son las propuestas, y también, bueno, acá estamos para responder las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Estaba hablando sin activar el micrófono. Rescato bastantes puntos comunes con la presentación de Marcela, la importancia de la formación para la participación, la incidencia que tiene que tener la participación, el valor de la inclusión y la diversidad, la transparencia como algo fundamental, la inclusión y diversidad, por supuesto, muy importante, y muy interesante como ustedes agregan en sus propuestas no solo estos principios, sino que también entran a hablar de la orgánica que debiera tener esta idea de separar el tema de la transparencia, de la participación, por la importancia que tiene en un comité específico y en un equipo capacitado para implementarlo, y estas otras recomendaciones específicas sobre cuáles serían los mecanismos que a su juicio serían muy relevantes de utilizar. Vamos a seguir con las presentaciones. Les recuerdo que estamos saliendo para YouTube y también estamos en este espacio de Zoom. Sus preguntas nuevamente háganlas en la sección de preguntas y respuestas. Si alguien nos está viendo también por YouTube, intente hacer las preguntas por allá y vamos a ver cómo las podemos rescatar también. Seguimos entonces con la presentación de Bernardo Pardo, quien es director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza en la Araucanía, doctor en Ciencias Sociales
en Ciencias Ambientales, perdón, por la Universidad de Cádiz, España, biólogo marino, licenciado en Biología Marina por la Universidad de Concepción en Chile. Se ha desempeñado como asesor de instituciones del Estado, como Cercotec, Corfo y CONADI, además de organismos internacionales como el Fondo de Canadá y Ayuda Popular Noruega. Ha sido docente de pregrado en diversas universidades e institutos profesionales. Durante todo su desempeño profesional ha desarrollado un voluntariado vinculado a la organización Identidad Territorial Lafkenche, como asesor en procesos de negociación, diseño e implementación de instrumentos jurídicos. Además cuenta con más de 20 años de experiencia en trabajo político y social en contextos multiculturales en diversos territorios del país. Gonzalo, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. El micrófono es tuyo. Tienes 10 minutos. Hola Felipe, muy buenos días todavía a todas y a todas. Marcela, Claudia, muchas gracias por la invitación. Un saludo también al resto del equipo del Perú y al resto de los panelistas. Contarles inicialmente desde dónde hablamos. Bueno, la Fundación Superación de la Pobreza es una institución privada con fines públicos que tiene como misión promover mayores grados de equidad e integración social en el país que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que viven en situación de pobreza y exclusión social. Para lo anterior, utilizamos como estrategia la opción de convocar a jóvenes que se encuentran en plena formación profesional a participar de Servicio País, el programa que ustedes seguramente deben conocer, particularmente como profesionales, practicantes, tesistas o voluntarios, aportando en calidad de agentes directos de intervención. Buscamos así apoyar a procesos de desarrollo local inclusivo en los territorios más aislados y vulnerables del país a través de un trabajo directo con las comunidades desde los problemas más sentidos por ellos y por ellas. Lo anterior, ya que tenemos la convicción de que la pobreza no solo se refiere al tener, sino también al ser, al estar, pero por sobre todo al hacer. Estamos muchas veces frente a una incapacidad de agencia, cuestión que no puede comprenderse fuera de las relaciones sociales de las que forma parte un individuo o un grupo. La propia vida está sometida a relaciones y fuerzas incontrolables que disminuyen la capacidad de tomar decisiones, limitan la autogestión de los medios de vida, desalientan la innovación, la creatividad y las ganas de emprender individual o colectivamente. Favorecen que la experiencia de la pobreza se reproduzca de manera permanente, incluso aunque el bienestar material haya aumentado. Por eso sostenemos que Chile está enfrentado principalmente a la pobreza del poder hacer, en definitiva a una pobreza de capacidades de agencia. Y tenemos la certeza de que esto está en el corazón del estallido social. El 18 de octubre del 2019, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, nos aliamos bajo lo que denominamos el nuevo Pacto Social. Bajo este paraguas, buscamos construir un espacio de participación e incidencia diverso y abierto a la incorporación de nuevas redes y organizaciones de la sociedad civil para identificar, deliberar, consensuar propuestas de transformación para Chile, poniendo a disposición nuestra experiencia, capital social y capacidad de trabajo a nivel local y nacional. Esta alianza estratégica confluyen muchas organizaciones con las cuales compartimos un diagnóstico común, el que tiene entre sus pilares la necesidad de contar con una ciudadanía informada, la misma que ha demandado insistentemente poder participar y que sus opiniones sean escuchadas. Para poner en acción nuestras intenciones decidimos focalizar nuestra energía en dos proyectos. El primero, ahora nos toca participar, proyecto que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la democracia y de la cohesión social en Chile, para lo cual generamos y compartimos contenidos y materiales de formación ciudadana. Voy en la línea de formación, en lo que mencionaban anteriormente, y articulamos nuestros encuentros de participación para fortalecer el protagonismo de la ciudadanía en los procesos eleccionarios previstos desde 2019 hasta hoy día. De esta forma generamos diálogos, levantamos opiniones y propuestas para que fueran consideradas los procesos antes mencionados. El segundo proyecto al que nos sumamos se denominó Tenemos que hablar de Chile. Esta es una plataforma colaborativa de encuentros de incidencia ciudadana, impulsada en conjunto por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, lo que permitió generar un espacio digital que buscaba promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país de cara a una nueva constitución. Ambos proyectos no hicieron más que evidenciar las brechas que el proceso constitucional debe abordar y así contar con una nueva carta magna que nos contenga a todas y a todos, pero por sobre todo permita la redistribución del poder, poniendo a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones. En primer lugar, creemos que es necesario tomar conciencia del tamaño del desafío frente al cual estamos. Lo anterior debido a la extensión de nuestro territorio nacional, a la diversidad geográfica que existe y a las brechas de conectividad, digitalización y alfabetización. Sumado a ello,
debemos considerar que este es un proceso que se va a implementar en plena pandemia, con territorios que estarán en las distintas etapas del plan paso a paso. Como segundo elemento, como institución con más de 25 años de trabajo en el mundo rural, creemos que es necesario diseñar herramientas de participación que aseguren la accesibilidad, en consecuencia, la participación de todas y todas, sobre todo de las personas que viven en las periferias o en las ruralidades. Hay lugares con mucha, o sea, con poca o nula conectividad, con poca cobertura de internet, de celulares, o simplemente mal acceso a la radio comunitaria, lo que es un doble desafío para quienes desean participar, porque estarían obligados a desplazarse por muchos kilómetros para estar en este proceso tan relevante. Aun cuando exista conectividad, muchos de los habitantes de dichos sectores no tienen acceso a soluciones tecnológicas y a dispositivos que les permitan acceder a acciones tan cotidianas para nosotros, o casi todos, como son las videoconferencias, como de la que participamos hoy día. Esta situación obligaría a estas personas a invertir en aplicaciones y dispositivos que en esos territorios son bienes privativos. Otro escenario cotidiano en la ruralidad o en los sectores periféricos es el alto nivel de analfabetismo digital. Si bien hoy día podrían existir personas que tienen conectividad, que tienen acceso a aplicaciones y a dispositivos, simplemente no saben o no quieren utilizarlo, principalmente debido a la brecha generacional que existe. Esta situación posiblemente es la más compleja de abordar. Un tercer punto relevante es que este proceso debería establecer una ruta clara y transparente de implementación. En buenas cuentas, se debe establecer cuál será este extenso proceso de participación al cual estamos invitando a la ciudadanía, cuáles van a ser los productos intermedios, los productos finales y los tiempos en que dicho proceso se va a implementar. La ciudadanía está expuesta durante mucho tiempo a una relación de desconfianza entre los electores y los elegidos. Por tanto, es fundamental que se instale una nueva forma de relacionarnos, donde existan compromisos claros, como por ejemplo, definir el alcance de la participación, los mecanismos de esta, los tiempos que van a disponer los constituyentes para dialogar con sus electores, establecer cómo los constituyentes van a devolver la información de manera activa respecto del resultado de sus diálogos ciudadanos, dónde van a estar los registros de dichas conversaciones, dónde y cada cuánto tiempo estas van a ser publicadas y cuándo van a estar a nuestra disposición. Estas son preguntas que debemos responder de manera pronta. Como cuarto punto, creemos que es un proceso de participación que debe ser inminentemente inclusivo, tanto en su diseño e implementación como en la evaluación. Creemos que la redacción de la nueva Constitución como base fundante de este nuevo pacto social debe ser ampliamente participativo e inclusivo, lo que implica tener una perspectiva de género representativa etariamente, debe contar con la participación activa de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes, de los inmigrantes, sobre todo de la oleada de los últimos 10 años, entre otros. En consecuencia, se debe incentivar una participación amplia que logre dilucidar los códigos de los diferentes grupos que componen nuestra sociedad y transcribirlo a esta nueva Constitución. Al cierre, comentarles una pequeña anécdota. Desde fines de 2019 hasta diciembre del año pasado tuve la posibilidad de participar en la discusión legislativa que generó los escaños reservados para los pueblos originarios. Esta experiencia, que si bien aseguró en buena hora la presencia de 17 representantes de pueblos originarios en la Convención Constituyente, dejó algunos sabores un poco amargos. No logró un cupo para los pueblos afrodescendientes. El proyecto se resolvió 20 días antes de que los candidatos tuvieran que inscribirse y los protocolos instructivos estuvieron a la mano solo 15 días antes. El mecanismo de inscripción de candidatos nunca estuvo claro, ya que el lenguaje en que estaban los procedimientos en algunos casos era inteligible y solo lo resolvieron quienes contaban con asesoría jurídica a mano. Los lugares en los cuales estaban los candidatos no tenían conectividad o esta era intermitente. Muchas de las personas que querían patrocinar no podían hacerlo porque no contaban con clave única y aún teniéndola no sabían activarla o no tenían conectividad. Muchos de los procedimientos además requerían que fueran presenciales, como por ejemplo la entrega de postulaciones, lo que era especialmente complejo para pueblos originarios de los canales australes, pensando en que tenían o habían candidatos que tenían que viajar desde Puerto Williams para llegar a Punta Arenas a entregar sus postulaciones, por ejemplo. Estas brechas, que fueron sorteadas favorablemente por todos los candidatos, no pueden y no deben replicarse durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Si no se evitan, solo lo que van a hacer es que
vamos a seguir restando capacidad de agencia, o más bien dicho, vamos a incrementar la pobreza del poder hacer en los territorios más aislados y vulnerables. Estamos ciertos que redactar la nueva Constitución no solo es una oportunidad, sino un desafío de todas y todas. Y bajo esta premisa, el Estado debe generar las condiciones para que aprendamos a mirar y mirarnos de manera distinta, para que podamos relacionarnos, valorándonos todas y estableciendo nuevas y mejores prácticas para pensar un país para los próximos 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu participación, por atenerte exactamente los 10 minutos. Muy interesante lo que tú mencionas, agregas algunos temas muy relevantes, esta pobreza del poder hacer a la que te refieres, que estaría en la base del movimiento social, las manifestaciones sociales que llevaron finalmente que estemos hablando de una nueva constitución, se basa en desigualdades que no deberían estar presentes en esta constitución y en el proceso de redacción. Hablas nuevamente de la magnitud de este proceso, la necesidad de que participen todas y todas, la preocupación por la periferia, por la ruralidad, que efectivamente todos y todas pueden estar incorporados, incluso sorteando las dificultades que tienen, y esto de la que también se ha ido mencionando también en otras conversaciones. Quisiera seguir con la siguiente presentación. Corresponde el turno de Consuelo Alvial, que es la actual directora ejecutiva del Instituto Igualdad. Consuelo es cientista política de la Universidad Católica, cuenta con un MBA del ESE Business School de la Universidad de los Andes, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sector público a nivel regional, a nivel municipal y también a nivel de gobierno central. Consuelo, por favor, adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Claudia, a Marcela por la invitación, a los otros panelistas, disculpen, con los cuales he tenido bastantes coincidencias durante las respectivas presentaciones. Primero que todo, soy directora ejecutiva del Instituto Libertad. El Instituto Libertad es un centro de pensamiento ligado a Renovación Nacional, o cercano a Renovación Nacional. Eso es lo primero. Después, bueno, puntos previos a considerar, ¿cierto?, en el tema de la participación ciudadana dentro de la Convención Constitucional. Primero, como decía Marcela al principio, no existe un diseño único, no existe una fórmula única. Hay distintos estudios que demuestran que han habido más de 45 combinaciones para poder participar, para incorporar la participación ciudadana dentro del debate constitucional. Entonces, ¿quién decide la participación del proceso? Lo importante es que primero tenemos un tiempo muy acotado, 9 a 12 meses, que eso va a atentar contra la participación ciudadana. Mientras menos tiempo, ¿cierto?, tengamos de deliberación de la Constitución, tenemos menos espacios o menos tiempo para generar espacios de participación. Sin embargo, la legitimidad de este ejercicio es fundamental, ya lo hemos visto, como decía Bernardo, dentro de lo que son las manifestaciones sociales y por qué se da origen a esta nueva Constitución, la necesidad y el interés que tienen las personas de participar del proceso constitucional. Después, bueno, mencionar que lo importante es que la convención no sea una caja cerrada, ¿cierto? Que no se perciba como una cocina o donde la élite finalmente, ¿cierto?, es la que llega a acuerdos y que finalmente esta nueva constitución sea similar a la constitución que hoy día estamos dejando atrás. Y también es muy importante incentivar la responsabilidad del propio ciudadano en ir a votar y participar democráticamente de los espacios que existen hoy día. Con esta convención, ¿cierto?, existen los espacios de participación de ir a votar hoy día, por lo tanto es muy importante recalcar que son los espacios que existen hoy y que hay que ocuparlos. Incentivar la participación, y sabemos que hoy día, dadas las condiciones sanitarias, se deben tomar todos los resguardos para que podamos tener una alta participación y de esa forma legitimar el proceso. También una de las cosas que comentaba Marcela y que creo que es importante dentro de las consideraciones es la trazabilidad, que las personas cuando participen dentro de la Convención Constitucional exista la participación ciudadana, exista un registro, bueno, y ahí como decía Javiera, exista un registro, ¿cierto?, respecto de cuáles son las contribuciones que se están haciendo y cuáles son las respuestas que esta Convención Constitucional le va a entregar a los ciudadanos.
Bueno, tenemos dos formas de enfrentar el tema y posiblemente una más popular que la otra y más viable y política legítimamente. Como hablaba Marcela y Javiera, es importante que el proceso de participación ciudadana se establezca desde el inicio de la convención. Ojalá poder hacer el diseño y la metodología de participación desde el inicio del proceso de debate constitucional. Para eso tenemos dos alternativas: que el Ejecutivo y el Legislativo establezcan una reforma constitucional para garantizar la participación ciudadana, o que sea la propia convención que lo resuelva al momento de estar instalada. Creo, por supuesto, que la segunda opción es la que es más viable políticamente, puesto que se eligió una convención constitucional con el 100% de sus miembros elegidos. Por lo tanto, creo que la alternativa B es la más apropiada para dar respuesta al debate público y a las necesidades y movimientos sociales. Dentro de lo que comentaba también Javier y Marcela, es importante la trazabilidad, ¿cierto? El diseño del sistema de participación desde el comienzo de la convención. Para esto también necesitamos acompañamiento técnico y más recursos, como decía Javiera, y nosotros también teníamos incorporado, ¿cierto?, dentro de la propuesta, subir a las universidades públicas que están presentes a lo largo de todo el país, para que puedan llevar este proceso. Requiere un diseño metodológico, poder ampliar la participación. Después, la disposición del tiempo de los mismos constituyentes. En esta escucha activa de la ciudadanía es importante que los miembros electos sean los que reciban. Se nos quedó pegada por un momento Consuelo. Esperemos un minuto a ver si se vuelve a conectar. Y si no, vamos a... Sí, ahí te quedaste. Lo último que escuchamos, Consuelo, estás hablando de la disposición de tiempo de los constituyentes. Sí, de manera que sea agendado, programada este espacio dentro de la semana, así como existe la semana distrital, poder considerar un tiempo dentro de la agenda de los constituyentes para dedicarlo a escuchar a los ciudadanos. Y bueno, la transparencia respecto a todo este proceso. Establecer, bueno, también lo mencioné, hacer diálogos o cabildos con una estructura, temarios definidos, cuáles son los temas que se van a tratar por cada uno de estos cabildos, para fijar lo que yo les decía, un día exclusivo para la participación ciudadana una vez a la semana, por ejemplo. De ser instancias públicas oportunas sin mayores trabas, para que pueda participar la sociedad civil y los grupos que son más excluidos de la sociedad. Y ahí, como decía Bernardo, un tema importante es la brecha digital que existe hoy día en Chile, que espero que se incorpore como el derecho a la conectividad dentro de la nueva Constitución, que tenemos sectores que no tienen la posibilidad de poder participar de manera remota, y por lo tanto ahí tenemos que hacer esfuerzos mayores de llegar a ellos. Establecer los hitos, el itinerario de los temas a discutir en la Convención Constitucional para que la ciudadanía sepa en qué espacios va a poder participar, y publicar periódica y oportunamente las actas de trabajo de las comisiones o plenarios de la Convención. Después, elegir un consejo. Aquí Javiera tenía una secretaría de participación, nosotros elegir un consejo de observadores ciudadanos representativo de la sociedad, que podría ser integrado por expresidentes, exparlamentarios, y una forma también podría ser escogerlo de manera aleatoria, los ciudadanos podrían aceptar o rechazar la nominación, pero de manera de tener veedores del proceso de participación, más allá de los propios constituyentes, ¿cierto?, y que aseguren que estén representados los distintos intereses. También idear un proceso de acompañamiento del proceso de participación desde las universidades y el mundo académico, y aquí relevancia de las instituciones regionales. Bueno, crear páginas, difusión a través de las redes sociales, transmitir las sesiones de debate. Aquí las discusiones sí tienen que ser de manera diferida, ¿cierto?, para que el debate se dé en ese contexto, y después poder transmitir las sesiones, pero en el sentido de grabarlas y que estén disponibles para los ciudadanos. Y relevar el papel de lo local en la discusión constitucional, privilegiando el rol de las comunas. Como ustedes saben, la participación electoral es mayor en las zonas rurales, fuera de la región metropolitana, y ahí podríamos entregarles un rol o una participación a las municipalidades.
con los cabildos también, ¿cierto? Durante el proceso que impulsó la presidenta Bachelet, también las municipalidades tenían un rol para poder convocar cabildos y aumentar la participación. También que se puedan ir publicando los borradores de la Convención Constitucional y sobre todo, previo a que se terminen las funciones, publicar un borrador podría ser 60 días antes del plazo del término de las funciones para que la ciudadanía pueda revisar el texto y generar espacios de participación no vinculantes. En el sentido, como decía Marcela, existen múltiples mecanismos, pero que la ciudadanía pueda tener el borrador del texto constitucional antes de que termine, poder hacerle las observaciones por distintas temáticas o por comisiones, y una vez que los constituyentes las puedan conocer, antes de poder que cierre el proceso para que se puedan incorporar algunas de estas observaciones, antes que el texto sea entregado al presidente de la República o la presidenta de la República. Eso es parte de lo que proponemos. Muchas gracias, Consuelo. Disculpa el error al principio en la presentación. Muy interesante esta propuesta que nos hace desde el Instituto Libertad. Quisiera destacar algunas cosas. Muchas han ido saliendo en distintas presentaciones, por eso hablamos al comienzo de una visión común. Muy probablemente existe esta visión de la importancia y la centralidad que tiene que tener la participación en todas las propuestas. Tú haces al comienzo una observación que nunca hay que dejar de mirar: el tiempo que tenemos o que tienen los convencionales para trabajar. Esos 9 meses prorrogables a 12, los mecanismos de participación tendrían que tener en cuenta eso. Propones además un consejo, que es algo que no habíamos escuchado anteriormente, de observadores externos, este vínculo con las universidades para generar esa descentralización del trabajo. Me parece que es bien relevante y aporta también nuevos puntos a esta reflexión. Quisiera seguir adelante con la presentación. Tenemos la última presentación de hoy, antes de comenzar con las palabras. Es la presentación de Gonzalo de la Maza, quien es sociólogo por la Universidad Católica de Chile, DEA en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, y es doctor en Sociología por la Universidad de Leiden, en Holanda. Sus líneas de investigación son relación Estado-sociedad, descentralización y participación ciudadana. Ha publicado diversos libros y artículos en su especialidad. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Lisboa. Actualmente es profesor titular de la Universidad de los Lagos en Santiago, donde es investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, director del doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales y director de Polis, revista latinoamericana. Fue fundador y primer presidente de Acción, Asociación Chilena de ONGs. Ha sido consejero y presidente del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, y en 2016 fue presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Gonzalo, gracias por tu paciencia, eres el último panelista. Gracias por aceptar la invitación y tienes 10 minutos para la presentación. Gracias, Felipe. Buenos días a todas, a todos. En especial a Marcela, a Bernardo, que hace tanto tiempo que no lo veía. A mí me parece esta discusión muy pertinente y me parece fantástico el nivel de complejidad al que se está llegando, y por supuesto también los grados de consenso en esta sala, en esta audiencia. O sea, me parece a mí que ese consenso que aquí se aprecia no es un consenso tan amplio como uno pudiera esperar. Y si no, no nos hubiéramos demorado tanto ni en llegar a la Convención Constitucional, ni tampoco en instalar mecanismos de participación en la gestión regular de los asuntos públicos. Como yo soy parte de ese consenso, diría en un 90% de todo lo que se ha dicho, me interesaron mucho algunos puntos adicionales que puso Consuelo también, que uno podía haber pensado que a lo mejor el Instituto de Libertad pudiera tener una cosa más restrictiva. Me parece que no. Quiero poner el acento en otros puntos. Quiero poner el acento en el fundamento. Esto me voy a tomar una cosa de lo que dijo Marcela. El contexto importa. O sea, y ahí voy a compartir en la presentación. ¿Por qué nos estamos planteando? ¿No? Me tienen que autorizar para compartir, Felipe. ¿Por qué nos estamos planteando participación ciudadana en un proceso que tiene un estándar alto? De acuerdo, yo he leído los propios estudios del PNUD y de otros. Necesito que el host me autorice. Sí, no estás autorizado. ¿No?
Eso es lo que me dice, por lo menos. Ahí sí, ahí sí. Porque estamos, digamos, planteando esto si uno, atendiendo a la experiencia internacional, el trabajo de Pancho Soto y Janina Welp también indica de que esto es, digamos, un estándar bastante alto. Entonces, eso es fundamental planteárselo, porque también eso va a contraponerse, ya se dijo, con las exigencias prácticas. De hecho, el otro día en un foro eso fue lo que planteó alguien. Dijo, bueno, yo quiero ver eso, no será mucho. Así lo dijo, me parece que era un buen punto. Le dijeron, no, pero es que eso es muy conservador. Dijo, no, soy realista. Bueno, pero yo quiero ir, ¿por qué, digamos, no sé por qué no me comparte toda la pantalla, no me lo abre entero, pero ahí se alcanza a ver. Y las razones, me parece, que son primero, digamos, es la contraposición entre el origen social del proceso y el diseño constitucional del mismo, al que se agregan las condiciones de la pandemia. Cuando digo origen social, me refiero a que no estamos frente solamente a una convención constitucional, estamos frente a un proceso constituyente que tiene una traza más larga y que fue hecho posible por un proceso que no tiene nada que ver con una convención constitucional, que es lo que llamamos el estallido social. Yo prefiero hablar de estallido y revuelta. El estallido, el momento inicial, que efectivamente fue como una olla a presión que se destapó, pero después vino una dinámica deliberativa y una dinámica de cabildo, autoconvocatoria de la sociedad, etc. Pero ya había existido antecedentes previos. Eso no tiene, en medio de una conflictividad creciente, tampoco el estallido es el resultado de lo que pasó de los muchachos en el metro. Dejémoslo hasta ahí. El diseño constitucional del mismo se acuerda el 15 de noviembre y lo acuerdan actores que son externos a esa movilización social. La movilización social no tenía partidos adelante, no tenía bandera, no tenía ni siquiera metas claras. No estaba apuntando a una convención constitucional, ni siquiera a una asamblea constituyente. La convención es una manera mediante la cual la mayoría de los partidos políticos con representación institucional, que son objeto de la crítica y objeto del rechazo por parte de la movilización, acuerdan responder con algo. Entonces uno puede hacer un símil en que uno dice, y lo acuerdan en función de su propia composición. Así como la movilización se desarrolla según su composición, con los más violentos, con los más aquí, con los más allá, y con la multiplicidad de demandas inorgánica, muy diversa, la otra, el acuerdo se produce de una manera totalmente distinta, acorde con esos actores institucionales que son los cuestionados. Es más, algunos, los partidos políticos que quieren afiliarse, digamos, a adscribirse a la movilización o que quieren apoyarla, no participan del acuerdo. E incluso el Frente Amplio, que uno podría haber dicho era el movimiento que podía haber basculado entre ambos porque había surgido de una etapa anterior de movilizaciones, se quiebra ahí. O sea, no logra hacer ese ejercicio. Bueno, entonces, lo que quiero decir es, en esas condiciones, no tengo tiempo para formularlo más conceptualmente, pero si yo hago el símil, si un país invade a otro, las posibilidades son dos: o rechazas la invasión, o si te amenazas, si el país es amenazado, rechazas la invasión, y si no la puedes rechazar porque no tienes capacidades, abres un espacio de diálogo y negociación y acuerdas una nueva forma de relacionamiento. Una tercera posibilidad es, digamos, en el conflicto político, sobre todo, cooptar alguna de las fuerzas que están amenazando e incorporarla en el juego. Aquí la cooptación prácticamente era imposible porque la sociedad se expresaba inorgánicamente y no tenía actores cooptables, y el rechazo, bueno, no se pudo, se rechazó con represión, pero finalmente hubo un acuerdo, pero no una negociación y un diálogo. Entonces yo planteo que lo que en realidad sucede es que en este contexto de nuestro país hay un diálogo pendiente. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo, mejor dicho, más que si puede contribuir al diálogo pendiente, ¿cómo puede hacerlo? El razonamiento es, si no lo hace la Convención Constitucional, digamos, si en este proceso, que es el medular, no lo puede hacer, entonces no se va a poder lograr ni una constitución más participativa, ni tampoco se va a poder lograr una solución a la crisis que originó esto.
Esa es la hipótesis de base. En otro contexto, en otro país, en otras condiciones, uno podría considerar que 2 plebiscitos, uno obligatorio y uno voluntario, más una elección universal de candidatos y candidatas, podría ser suficiente. En este contexto no. Hay que hacer una pequeña reserva sí, que es que obviamente ese proceso de diseño institucional fue infiltrado por la sociedad, digamos así, no infiltrado, una fea palabra, pero digamos fue modificado parcialmente por la paridad de género, que es extraordinariamente significativa para efectos de lo que estamos hablando, es un punto clave, y por los escaños reservados a pueblos originarios. Mucho menor medida en lo que tuvo que ver con financiamiento, franja, publicidad, pero algo se abrió, digamos, ahí un poquito. Es decir, este cuadro general, sin embargo, la propia dinámica lo modificó. Bueno, entonces, la pregunta es cómo hacerlo, porque la base es decir, el qué logremos dependerá del cómo lo hagamos. Ese es lo que yo, por eso, a mi presentación le puse así. Entonces, yo me voy a basar aquí, pero no voy a referirme a todos los compromisos que están planteados por la Red para la Participación, de la que yo hago parte, que estamos lanzando en esta semana. Justamente ya el compromiso está redactado, falta el link para que la gente pueda adherirse. La idea son 10 compromisos a firmar no solamente por candidatas y candidatos, sino que también por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones y por personas. Vamos a tratar de diferenciar eso. Entonces, es un conjunto de compromisos que ayudarían a hacer esto, que permitirían hacer esto que estamos hablando. Cuando escuchaba a Marcela y después cuando escuché a los demás panelistas, me parece que en el 70-80% hay acuerdo. O sea, no, digamos, hay mucho que discutir, pero podríamos decir que estamos de acuerdo. Por lo tanto, no voy a reiterar eso. No tendría sentido. Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo. En realidad, lo que pasa es que hay una reflexión que ha ido madurando. Pero sí quiero señalar algunos que no están mencionados necesariamente y que podrían contribuir a este objetivo que yo estoy señalando. Sobre todo aquellos compromisos que no son de reglamento, que no son incluso del constituyente, que son de nosotros, de todos y de todas. 7 compromisos nosotros los separamos. 7 compromisos son para que lo firma el constituyente y se pueda hacer responsable. Yo, en mi rol, si salgo electo o electa, voy a ir allá y lo voy a plantear. Pero hay otros 3 que no son cumplibles y que son necesarios para esto. Bueno, transparencia, ya eso no voy a hablar. Respecto de participación directa e incidente en el reglamento, que aquí se ha señalado, aquí yo acojo, el compromiso que fue elaborado colectivamente, además, fue elaborado en un encuentro de 100 personas, después todos los miembros de la red opinaron, después, o sea, ha tenido una elaboración colectiva. Gonzalo, te quedan 3 minutitos. Ok, se acoge el criterio de que sean varios los mecanismos y que apunten a diversos objetivos. Eso es muy importante. Es decir, cuando uno dice encuentro local autoconvocado en la metodología, digamos, que utilizó Bachelet 2, uno apunta a cualquier persona, a cualquier grupo, a cualquier familia, un barrio, etc. Cuando dice iniciativa ciudadana de norma, apunta a los movimientos sociales que tienen capacidad de juntar 100.000 firmas o 20.000 o lo que se fije para proponer una enmienda popular, como se llama en Brasil. Cuando se dice encuentros periódicos de rendición de cuentas, es para acercarse al distrito, eso ya ha sido propuesto aquí. Y cuando se dice consejos consultivos ciudadanos, estamos pensando en mecanismo por sorteo, pero desde ya digo que nosotros lo pensamos a nivel regional o distrital, más que un consejo espejo nacional. Por sorteo podría ser inspirarse en la experiencia de Tenemos que hablar de Chile, o sea, que no usaron sorteo, pero usaron muestreo, y uno podría a lo mejor ver, quizá la viabilidad no es tan difícil. Y por último, se agrega el mecanismo de resolución de controversias, cuando haya controversias fuertes entre ciudadanía y constituyentes que uno puede identificar. Ahí ese es un punto que hay que pensarlo un poquito. Agrego descentralizar el trabajo de la convención. Eso pasó aquí, alguien lo mencionó hace un poquito. Nosotros creemos, claro, que hay que acercarse a los territorios, ¿no? Y eso se puede hacer con comunicación telemática, o sea, combinar lo presencial con lo virtual, igual como hacen a los niños ir al colegio, unos van al colegio y otros están en la casa. Bueno, acá se puede hacer mucho más fácilmente. Pero esa sería una señal de esto encerrado en el Palacio Pereira. A nosotros nos parece que no, o sea, esa es una demanda de los territorios, eso es lo que podría decir. Luego,
nosotros le hacemos un énfasis muy fuerte en el tema de incluir a quienes por diversas razones normalmente quedan fuera de las decisiones. Incluimos quienes no tuvieron derecho a voto. Niños, niñas y adolescentes perfectamente pueden participar de este diálogo, no tienen por qué ser, digamos, ser ciudadanos electorales, pero también quienes no pudieron ejercer el derecho a voto, ¿no? Como el caso de la población privada de libertad, que lo tienen pero no lo pudieron ejercer. Y luego otros grupos que por distintas razones no han sido considerados. O sea, hay un conjunto de grupos que en realidad uno puede identificar, es decir, para que esto sea una cosa verdaderamente inclusiva. El equipo técnico ya lo dijeron ustedes, compartimos totalmente lo mismo la comisión, las herramientas digitales combinadas con otras también, y eso nos podría llevar a incorporar dentro de la propuesta una propuesta de participación en el texto, el qué. Pero déjenme un minuto para los compromisos que van por fuera del reglamento y fuera de la constituyente. Primero, comunicación pública. O sea, no creemos nosotros que sea posible una deliberación efectiva si es que no se involucra la comunicación pública, que es la que alimenta la conversación que tenemos todos los días. Si acaso al Distrito 10 le denomina desde ya la prensa como la madre de todas las batallas, que me parece una cosa insólita, entonces el día de mañana la cobertura de prensa va a ser ir a entrevistar a, no sé, Fernando Atria, Marcela Cubillo, no sé a quién, ¿no? A las personas del Distrito 10. O sea, esto es otra cosa. Y aquí, obviamente, que el problema de la información falsa y manipulada, que no se mencionó, me parece que es clave. Esto no es una atribución de la constituyente, y entonces no se lo podemos exigir, pero sí pensamos que debería ser una iniciativa de los propios medios, de la sociedad civil, del gobierno. Concretamente, una señal pública sería ideal, una señal pública dedicada durante todo ese tiempo, específicamente a la cobertura del proceso de diálogo. No tiene por qué estar solo en el debate intraconstituyente. Segundo, el reconocimiento de la deliberación que ya existe. El 6 de abril, Unidad Social presenta su resultado de los 1.600 no sé cuántos cabildos realizados bajo su auspicio, sistematizados por un montón de universidades del país. Es un trabajo extraordinario, pero no es el único. Hay otros. Hay cantidades. El proyecto autoconvocados.cl registra 1.500 y tantas instancias autoconvocadas de deliberación, y evidentemente no es exhaustivo. Entonces hay que establecer una manera en que se brinde reconocimiento y ojalá se institucionalice a nivel comunal, y esta es tarea para los alcaldes, tarea para los municipios, para los concejales, para las juntas de vecinos, también ir avanzando por ese camino, porque además la constituyente va a durar mucho tiempo. Va a durar tiempo en que se implemente, que hayan cambios, y las demandas son ahora. Podemos hablar de eso, pero no es el tema acá, pero sí es así. Y por lo tanto, si tenemos un nuevo municipio a partir del mismo de junio de este año, bueno, debiéramos avanzar en este camino. Y por último, creemos que hay que involucrar, que esto es un gran proceso de educación cívica. No es solo la redacción de una constitución, es también una educación cívica que nos vamos a autobrindar, y por lo tanto pensamos que se pueden establecer protocolos sencillos, adherir a ciertos principios básicos, para que hacernos parte de esto. Constanza dijo, o Consuelo dijo, de las universidades. Eso me toca directamente. Nosotros pensamos universidades, centros de institutos profesionales, colegios, que se involucren de acuerdo a ciertos protocolos concordados con el constituyente. Bueno, no se puede, hay que tener libertad de opinión, hay que tener, en fin, y se brinde material. No es que la constituyente tenga que hacer ese trabajo, sino que yo me comprometo a que mis estudiantes van a estar debatiendo esto también. Y eso no es ni vinculante ni nada, es simplemente que nos hacemos parte de la tarea. Y lo mismo debiera ocurrir con los medios de comunicación a todo nivel, que podrían perfectamente comprometerse, y con las organizaciones ciudadanas. Perfectamente podrían decir, yo en mi junta de vecinos o en mi cámara de comercio vamos a trabajar esto y le vamos a hacer llegar el material, o por último lo vamos a compartir entre nosotros. El desafío entonces, cierro con esto, es, a mi juicio, estoy muy de acuerdo con lo que se ha propuesto, pero agregamos que es necesario que todas y todos nos comprometamos, no solamente las candidaturas, y ojalá podamos llegar al momento del reglamento, y por eso que estamos haciendo esta campaña de compromiso, al momento del reglamento con una reflexión madurada donde digamos, sí, vamos a hacer posible esto que parece difícil y que incluso a lo mejor en otro contexto no sería tan necesario, pero en este sí. Gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Muy interesante el enmarque que haces al comienzo respecto a la importancia de la participación. Esta reflexión sobre el aparente consenso que va surgiendo, que creo es valorable, y como dices tú, quizás se ha ido instalando y madurando la reflexión y ya hemos avanzado hacia ciertos puntos comunes. Y esto último, ¿no? que cuando hablamos de qué va a pasar durante la convención, no es solo responsabilidad de los convencionales ni de cómo ellos se organicen, sino también de la sociedad en su conjunto acompañando este proceso, que es algo que parece sumamente importante. Avanzamos ahora en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos unos 20 minutitos para respuestas todavía y preguntas. Algunos han ido haciendo estas preguntas a través de la plataforma Zoom, así que yo voy a ir revisando algunas de ellas y haciendo las preguntas. No todas están dirigidas directamente a alguien, así que yo voy a tener que tomar esa decisión para aquello. Disculpen que de repente se me da en collera el Zoom. Teníamos una primera pregunta que yo creo que la podría responder Bernardo, que nos habla sobre cómo incorporar, si debiera incorporarse criterios de interculturalidad en la convención y también en cómo se organizan los espacios de trabajo de la convención en lo que tiene que ver con la participación. No sé si tienes alguna referencia, yo creo que Marcela también hizo referencia a estas cosas al comienzo, sobre considerar especialmente la consulta y la participación diferenciada. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Gracias. Mira, vamos a tratar de responder. Es una respuesta es una pregunta que ha estado en permanente discusión, sobre todo cuando el Estado ha instalado una definición de interculturalidad que no necesariamente es compartida por los pueblos originarios. Ya desde ese punto de vista, la mirada del Estado ha sido más bien una mirada un poco folclórica, diría yo, entendiendo que la interculturalidad ha pasado más bien por utilizar afiches en Mapudungún cuando estás en sectores de la Araucanía. No había un proceso de educación en la interculturalidad respecto a la sociedad mayor, por decirlo así, ¿ya? La interculturalidad ha sido en y desde los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, creo que ese es un primer elemento que hay que resolver al interior de este espacio constituyente. ¿Qué vamos a entender por interculturalidad? Resuelto eso, yo creo que quienes deberían establecer los mecanismos de participación son los propios constituyentes indígenas, ¿ya? Y desde ese punto de vista hay ciertos elementos en los propios territorios, ciertas institucionalidades que son las que yo creo que tienen que ponerse en valor. Y solo como ejemplo, posiblemente el mundo mapuche decide establecer las discusiones bajo la lógica de las identidades territoriales, y desde ese punto de vista habrán discusiones, espacios distintos de discusión en el mundo pehuenche, en el lafkenche, en el huilliche, ¿ya? En el huenteche, y como ejemplo también en el mundo aymara posiblemente la discusión se hace en función de los pisos ecológicos. Entonces desde ese punto de vista creo que hay que entender la definición de territorialidad que tienen y que definen al menos los 10 pueblos originarios que van a estar representados en la constituyente. Y desde esos elementos de territorialidad que los propios constituyentes deberían definir ahí los mecanismos de participación. Eso. Muchas gracias. Una pregunta para Javiera. En lo concreto, la pregunta es de Paulina. ¿Cómo se puede implementar un sistema de participación desde cabildos en la Convención Constitucional para tener una vía de subida de aportes e iniciativas? ¿Cómo definir quiénes, cuáles cabildos? No sé si crees que puedes profundizar en aquello. Gracias, Felipe y Paulina, por la pregunta. Yo creo que el reconocimiento de la organización espontánea de la ciudadanía es algo de lo que se tiene que hacer cargo la convención. O sea, van a haber mecanismos que se puedan impulsar desde la propia convención, pero también hay que reconocer justamente esta diversidad que no siempre tiene un formato común, digamos, y que debe justamente insumar también a los convencionales. Ahí yo creo que justamente el desafío es ver cómo
como la convención, a través de su institucionalidad, permite mecanismos, por ejemplo, a través de la página web, tener un formato mínimo, en el fondo obligar a que las conclusiones sean entregadas en algún tipo de formato, y que los profesionales de la Secretaría de Participación puedan procesar toda esta información, la que se reciba de los cabildos, y poder destinarlas y entregarlas a, por ejemplo, la comisión temática correspondiente en el caso que se esté en periodo de comisiones, o no. Pero ahí justamente yo creo que un desafío de la convención es ver cómo recibir esa información de los cabildos, registrar también, yo creo que además los participantes, yo creo que también siempre es bueno, por eso hablaba también del principio de transparencia en los espacios de participación, cuando saber quiénes son los que están participando, que se pueda entregar esa información y que sea sistematizada por profesionales de la convención para que pueda ser puesta a disposición de los convencionales de manera oportuna. Pero también acá hay un tema de oportunidad que no se puede dejar pasar, cuando que no es simplemente, o sea, para que sea el incidente, hay que procesar la información y entregarla en el momento en que los convencionales vayan a tomar las decisiones, y no cuando ya pasó, digamos, pasó la vieja y ya están discutiendo otra cosa y simplemente agradecen la entrega y eso. Muchas gracias, Javiera. Gonzalo, una podita a eso es sí, para sobre eso nomás. Sí, es solo para decir que la comisión técnica podría también tener un efecto, o el equipo técnico, un rol de rastrear, identificar quiénes están participando y quiénes no están participando, de tal manera de poder acercarse a quienes van quedando fuera. O sea, no solo sistematizar lo que llega, sino que decir, mire, estamos llegando mucho a los, no sé, jóvenes universitarios, muy bien, vamos a las zonas rurales, estamos llegando mucho a los, etcétera, ¿no? Es un trabajo de promoción en ese sentido, de tal manera de equilibrar, porque si no las oportunidades son desiguales, sin ninguna duda. Gracias, Gonzalo, por el complemento. Una pregunta te la voy a hacer a ti, Consuelo, ya que hablaste de la importancia de la trazabilidad. Una pregunta de Nicolás que nos dice, ¿quién debiera sistematizar? ¿Y cómo se asegura que ese proceso técnico tenga un carácter imparcial, no quede mermado por orientación política que afecte esta trazabilidad? Tú hablaste de un consejo de observadores, por ejemplo. Eso sería una figura que están pensando, por ejemplo, para que dé estas garantías. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, igual como decía Javiera, creo que tiene que existir un registro de la participación ciudadana y además, y lo mismo, o sea, para que sea incidente, ¿cierto? Es muy importante la trazabilidad, o sea, que cuando lleguen las contribuciones de la sociedad civil o distintas organizaciones hacia la Convención Constituyente, que quede registrado cuál fue el aporte, quiénes ingresaron ese aporte, de manera que este Consejo Observadores o Secretaría de Participación, más bien no me quiero quedar en el nombre, sino más bien en la instancia que esté estructurada dentro del reglamento y que sean los responsables de que la participación ciudadana sea efectiva dentro del marco que se dé la Convención Constitucional. Por eso, o sea, para que sea incidente, necesitamos trazabilidad, necesitamos registro, necesitamos saber cuál fue el aporte y además para poder responderle eventualmente al ciudadano, mire, su observación o sus comentarios fueron ingresados a tal comisión, se verán durante la próxima semana, se verán durante el próximo mes, porque el tema, no sé, de modelo de Estado se va a ver durante el próximo mes, muchas gracias, pero tiene que existir esa transparencia en cuándo ingresan las contribuciones, cuándo se le responde al ciudadano. Gracias, Consuelo. Tenemos una pregunta de Margarita, que nos consulta cuando hemos hablado de incorporar a grupos históricamente marginados, que es algo que ha surgido en distintas exposiciones hoy día, si podemos referirnos a algún caso más concreto que se pueda implementar. Esta es una pregunta que yo se la haría tanto a Marcela, desde si es que existen referentes en la experiencia internacional, pero también a Gonzalo, que habló en específico de niños, niñas y adolescentes, y quizás eso es algo que podríamos precisar, cómo incorporar a ellos y ellas en esos espacios. No sé, Marcela, si quieres partir tú.
Bueno, hay harta experiencia de procesos donde se han tenido, por ejemplo, dinámicas específicas de participación con mujeres. Eso ocurrió en Sudáfrica, vimos participación específica de manera incidente también, como decíamos antes. Tanto los procesos de Bolivia como Ecuador tuvieron mecanismos específicos de participación e interlocución con pueblos indígenas. Y como veíamos antes, también estos mecanismos de Islandia, de asambleas simultáneas, tuvieron una convocatoria especial. O sea, en el documento que nosotros publicamos incluimos además el detalle de cada proceso, cada convención, cada asamblea constituyente, cuáles fueron los mecanismos, a quién se incorporó, cuáles fueron las dinámicas. Entonces ahí hay un conjunto amplio de ese tipo de experiencias. En general, nosotros, como decíamos al principio, lo que nos parece relevante de aprender de las buenas y malas experiencias en ese sentido también, es que lo relevante es que esa participación sea incidente, que esté organizada armónicamente para nutrir, para dialogar, para interactuar con el proceso de deliberación y que no sean mecanismos de participación como ocurre a menudo a veces en procesos de acompañamiento de órganos permanentes del Estado que son simbólicos y anexos, digamos, que son simplemente como la formalidad de la participación. Nosotros lo que nos parece más importante de todo es que aunque los espacios de participación sean pocos, que sean incidentes y que estén que sean organizados de principio a fin considerando los principios que planteamos de trazabilidad, de transparencia, de inclusión. Eso. Gonzalo, no sé si tienes algo que precisar en relación a cómo incorporar a grupos específicamente marginados en lo concreto, ¿cómo se podría hacer? Sí, mira, dos cosas. Una, que se me olvidó mencionar un grupo que no ha aparecido aquí, que tiene derecho a voto y que fue excluido, que son los chilenas y chilenos residentes en el extranjero. No es poca gente y es evidente que tiene que participar. Yo creo que con respecto a específicamente a los niñas y niños y adolescentes, hay bastante trabajo que ya se ha hecho. O sea, puedo citar el trabajo que hizo la UMCE con el Museo de la Memoria, respecto de cabildos infantiles en el periodo post-estallido, digamos, con excelentes resultados, con metodologías perfectamente adecuadas, pero me refiero a un caso que conozco yo directamente. Van a publicar, el Museo de la Memoria va a publicar próximamente un libro, pero hay mucha experiencia en ese sentido, y en el grupo de ahora nos toca participar, que está un poquito en el origen de esta red de participación. Hay gente que trabaja específicamente eso. Entonces, la parte metodológica no parece especialmente difícil, sobre todo que hay un grado de institucionalización muy alto de las niñas, niños y adolescentes. O sea, está toda la institucionalidad escolar, de tal manera que no es difícil. Es un problema más bien de enfoque, es más bien de cómo encontrar y permitir que las personas, cualquiera sea su condición, se sientan cómodas con eso. Bernardo hizo una referencia a los códigos que pueden tener pueblos originarios, pero eso pasa en todos lados. O sea, puedo citar la experiencia de las convenciones comunales que se hacen en la zona de Ñuble, Biobío, que ellos le llaman, a esos cabildos no le llaman cabildos, le llaman mateadas, porque se juntan a tomar. Bueno, ahora están medio fregados, porque es difícil tomar mate como se toma mate, ¿no? Ojo, pero son mateadas, y en las mateadas hay música. O sea, no es una cosa, ¿no?, que expone Marcela Río, no, sino que se juntan, conversan, también cantan, etc. O sea, y eso es un ejemplo cualquiera. En las zonas rurales lo tiene muy fuerte. En general, yo creo que hay un cierto riesgo en la excesiva institucionalización. La institucionalización tiene que existir para asegurar lo que ustedes ya han dicho: trazabilidad, transparencia y, digamos, y vinculación. Pero de ahí en adelante hay que reconocer las formas propias que las personas tienen, porque ahí sí que hay, como dijo Bernardo, no hay pobreza de capacidades. O sea, en algunos contextos sí, ¿eh? Yo creo que en el contexto urbano lo hay más, pero en general se puede avanzar bastante en ese sentido.
Gracias, Gonzalo. Hay una pregunta dirigida a Javiera que tiene que ver con esto de la institucionalización. Se mencionó un registro de participación para que queden registrados quienes participan. A esta duda de qué significa y cómo evitar de que estos registros se vean vistos como algo burocrático que finalmente termine entorpeciendo la participación. De alguna forma hay que generar ese espacio de transparencia, pero también permitir que sea sencilla la participación. No sé si tienes algo que precisar con eso, Javiera. Sí, yo creo que efectivamente siempre la burocratización o la complejización de los mecanismos son un obstáculo a la participación, y eso es real. Pero eso no debe ser como un impedimento que nos impida diseñar en el fondo un instrumento mejor. Y en este sentido creemos que tener un registro de participación ciudadana donde queden además constancia de quiénes son los que están participando, de qué intereses representan, de si son lobistas, no son lobistas, en el fondo donde también se apliquen las normas en materia de lobby, etc. Creo que es sano justamente también para transparentar quiénes son los que están incidiendo en la convención. Y esto en el fondo también sería algo que hay que pensarlo sobre todo para las audiencias públicas. En las audiencias públicas uno espera que vayan grupos organizados, van a participar también los gremios, va a haber un montón de personas y organizaciones que van a querer participar de las audiencias públicas, van a ir expertos, y yo siempre creo que además un experto nunca tampoco es neutral, digamos, los expertos también reflejan una posición, y es bueno saber en el fondo siempre desde dónde se está hablando y desde dónde se está participando. Entonces, en la medida, claro, efectivamente hay que tratar de que sea algo sencillo, digamos, pero donde simplemente quede claro quiénes son, desde dónde uno se presenta a la convención. Gracias, Javier. Efectivamente, lo que tú dices se relaciona con otra pregunta que había. Alguien preguntaba cómo garantizarte que no aparezca una participación, algo disfrazado de participación, pero más bien son influencias, o puede ser lobby, ¿no? Y con esto, lo que tú dices responde también a esa pregunta, que estos registros de alguna forma salvaguardan aquello. Una pregunta para Consuelo, cuando tú hablas de determinar el itinerario, ¿cómo determinar un itinerario sin estructurar demasiado y que parezca que estás dando instrucciones de cómo se tiene que dar esa participación, de que esté demasiado estructurada? Esa es una pregunta que nos hace Paulina. Ella considera que debe ser abierta completamente, sin prediseño. Entonces, si puedes precisar más un poco en esto de esta idea de determinar el itinerario, ¿en qué sentido? Mira, lo que te comentaba es que probablemente la discusión va a ser de manera ordenada dentro de la convención, o se va a hacer por temática, o por temática, o por la comisión, ¿cierto? Entonces la idea es que sea paralela a la participación a lo que se esté tratando en la convención. Eso es lo que quise decir con lo que menciona Paulina, ¿verdad? Paulina, me dijiste. Sí, o sea, sí. que la discusión finalmente, o lo que se puede ir recogiendo en la ciudadanía, esté en paralelo con lo que se está discutiendo en la convención. Eso voy, o sea, más que no por coartar la participación, sino por un tema de que efectivamente los aportes sean recibidos cuando lo están discutiendo, es eso, o cuando lo están viendo, eso. Gracias, Consuelo. Tenemos una pregunta de Pablo Morris que hace referencia a si se enviara un borrador para consulta, ¿no es cierto? ¿Cómo recibir aportes que sean incidentes pero no vinculantes? No sé, Marcela, si quizás tú puedes como hacer esa diferencia y precisar cuál es la importancia de efectivamente que sea incidente en los espacios, pero no necesariamente que sean los espacios participativos quienes escriban la Constitución. Bueno, ahí, por ejemplo, en experiencias recientes ha habido el caso que las comisiones, porque obviamente la convención es lo más probable es que se organice en función de comisiones temáticas, similar a como ocurre en el Congreso. Muchas convenciones o asambleas se han organizado
por temas o por capítulos, y ahí han habido distintas formas, digamos, la Asamblea Constituyente colombiana fue muy rica en un proceso preconstituyente de participación donde se había hecho mucho trabajo para llegar a aportar a los distintos temas y las comisiones recibían, por lo tanto, una gran cantidad de insumos que venía de antes. La experiencia reciente de México, donde mencionábamos este uso del crowdfunding, había la posibilidad a lo que también aludía Gonzalo, esto de poder juntar firmas para una cierta, para un cierto tema o artículo. En México se suponía que dependiendo de la cantidad de firmas tú podías enviar la propuesta, y si llegabas a un número de 20.000 firmas o algo así, te tenía que recibir el presidente de la comisión. Si era una mayor cantidad de firmas, te tenía que recibir todo y tenían que someterlas a discusión. En el caso de Islandia hicieron en manera simultánea, digamos, de discusión, cuando ya estaban redactando los artículos en las comisiones, la Asamblea Constituyente hacía consultas en línea, digamos, en un país con alta conectividad y con bajos niveles de desigualdad muy homogéneo. Se utilizó Facebook y otras vías tecnológicas para que la gente enviara comentarios incluso a la redacción, y se iban haciendo comentarios en línea. Entonces hay distintas experiencias, hay distintos mecanismos. En Chile hay algunos que funcionan, que no se usan tanto, pero yo creo que ahí hay una diversidad de formas en que se podría incorporar discusión. Hay algunas también experiencias vinculantes. Por ejemplo, en Bolivia un par de los temas que no pudieron ser resueltos por la Asamblea Constituyente fueron plebiscitados con el texto, en el plebiscito de salida, digamos, ¿no? Entonces, también hay algunos temas, pero eso es más bien la excepción. O sea, eso yo no conozco otro caso que haya sido así. En general, los plebiscitos de salida son solo para ratificar el texto completo, y una gran cantidad de las asambleas constituyentes, sobre todo las anteriores, incluyendo la colombiana del 91, no contemplaron plebiscitos de salida, sino que bastaba con la aprobación de la asamblea del texto final. Pero entonces hay una diversidad súper grande de posibilidades. Gracias, Marcela. Varias preguntas hemos recibido respecto a la necesidad de hacer formación y de explicar y que las personas sepan qué está pasando, ¿no? Y que para poder participar. Bernardo, yo quisiera preguntarte, a partir de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ves que debiera darse este esfuerzo de formación? Ha dicho Gonzalo que hay un esfuerzo que viene de afuera, que toda la sociedad tiene que impulsar este esfuerzo de formación y está el nuevo pacto social, y ahora nos toca haciéndolo. Va a estar también algunas campañas que se han conocido esta semana de formación sobre la convención o sobre la constitución en radios comunitarias. ¿Debiera haber algo específico para la participación, y cuál crees que sería el mejor camino para hacerla? No sé si a partir de tu experiencia nos puedes contar algo de ello. Mira, yo he tenido la posibilidad de participar en procesos legislativos como parte de apoyo. He sido parte de los apoyos técnicos, ¿ya? Particularmente en la discusión de un par de leyes en los que ha estado implicada la Organización de Identidad Territorial de la Afkenche. Y creo que ahí la lucidez de los dirigentes tuvo que ver efectivamente con entender que ellos necesitaban un proceso de formación, ¿ya? Y de una u otra forma distinguir a partir de ellos mismos cuáles eran un poco las brechas, ¿ya? Y nuestro rol tenía que ver básicamente con apoyar, con poder aportar a disminuir esa brecha cuando teníamos las competencias técnicas para hacerlas. Si no sabíamos, al menos sabíamos quién podía saber y apoyarnos. Ahora, creo que el desafío está centrado básicamente en cómo logramos conectarnos con la ciudadanía y mostrarle a la ciudadanía que es necesario estar enterado del proceso, ¿ya? Y de finalmente cuál es el resultado final, ¿ya? Porque nos sucede que en ocasiones, y sobre todo hoy día,
tenemos que buscar buenos mecanismos para aproximarnos a la ciudadanía, ¿ya? Yo creo que están todos un poco medio saturados con esto de las videoconferencias. Entonces, claro, hacer traspaso de capacidades en estas plataformas es re complejo, ¿ya? Cuando en definitiva mucha gente lo que necesita, y uno logra entender la situación sanitaria, lo que necesita es que tú acerques físicamente estos conceptos, ¿ya? La gente necesita sentarse a conversar respecto de estos procesos, un poco lo que planteaba Gonzalo con esto de las mateadas, ¿sí? Hoy día esa mateada se replica en diversos lugares en función de las institucionalidades propias que han generado los territorios. Entonces yo creo que ahí hay ciertos nichos donde efectivamente hay que ir haciendo estos traspasos de, no sé si de formación particularmente, yo creo que hay que fortalecer lo que hay. En los territorios hay muchas capacidades, ¿ya? Y parte de nuestra pega, de nuestro trabajo, tiene que ver con traspasar esas capacidades y fortalecerlas en muchos casos, ¿ya? Entonces creo que ahí hay que centrar un poco la energía en motivar a la ciudadanía, pero motivarla no solo desde el punto de vista del contenido, sino de la forma respecto de cómo nos vamos a comunicar con ellos, entendiendo que no todos tienen acceso a las plataformas, entiendo que no todos pueden reunirse a las 11 de la mañana, ¿ya? Sino que seguramente mucho del trabajo va a haber que hacerlo un poco lo que hacemos en la fundación a través de los profesores del programa Servicio País. Mucho del trabajo lo hacemos fuera del horario laboral, ¿ya? Y ahí logramos convocar a los dirigentes y trabajar con ellos, o los sábados y los domingos. Yo creo que ese es particularmente el esfuerzo para las instituciones, conectarnos efectivamente con las necesidades, pero además con los tiempos disponibles que tiene la ciudadanía para poder discutir de estos procesos. Eso. Muchas gracias, Bernardo. Estamos acercándonos al final del periodo que teníamos considerado. Yo le quiero agradecer a todos primero quienes se han conectado y nos han hecho preguntas. He ido tratando de hacer las preguntas que creía que podía responderlas de mejor manera, y las que ya iban siendo respondidas en las presentaciones traté de no repetirlas. Les agradezco a los que se conectaron, a los que nos siguieron, y los dejo invitados a todos y a todas a que consulten nuestro documento en la página estudiospenud.cl, y que también estén atentos a las redes institucionales del PNUD para próximos eventos. Como decía Marcela, vamos a estar sacando también un documento que habla sobre propuestas para el reglamento, así que espero que también estén atentos a ello, y nuevamente agradecer a Javiera, Bernardo, Consuelo y Gonzalo por haber estado hoy en esta larga sesión de casi 2 horas, pero muy interesante, y sobre todo muy valioso reconocer, y varios lo dijeron, que hay puntos y visiones comunes. Quizás todavía puede seguir madurando esta discusión, pero esperemos que todas estas reflexiones, que yo sé que hay muchas otras ocurriendo en paralelo, puedan también ayudar a las decisiones que tengan que tomar los convencionales y las convencionales cuando empiecen a trabajar. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos. Les pido así a los panelistas que se queden un ratito, nos vamos a sacar una foto después por interno para recordar este momento. Muchos saludos a todos, que tengan un buen día, sigan cuidándose, quédense en casa, que esté muy bien.